Bienvenidos de nuevo a Adentro la Historia, el canal para quienes aman la historia contemporánea. Y feliz 1 de Mayo, feliz Día del Trabajador. Precisamente para conmemorar el Día del Trabajador, hoy pensamos en contarles una historia muy dura, pero que confirma la fuerza de voluntad de quienes con sudor y esfuerzo llevan el pan a casa. Como se solía decir antes, incluso enfrentándose a la muerte, incluso enfrentándose al terrorismo. La historia de hoy es muy particular. En Italia no es muy conocida, pero en España sí. Es una historia que se remonta a casi medio siglo atrás. Era 1977. Exactamente, el 24 de enero del 77. En una España que todavía estaba lidiando con lo que se llama la transición. Es decir, el paso del periodo franquista al regreso completo a la democracia. Un comando terrorista irrumpe en una oficina en la calle de Atocha, en pleno centro de Madrid, para cometer una masacre de abogados y sindicalistas. El objetivo es sembrar el terror, hacer que España retroceda, hacerla volver al franquismo, provocar una reacción descontrolada que lleve a invocar el regreso al orden, el orden entendido como una dictadura militar. Pero la respuesta fuerte, clara, decidida, serena y cívica de los trabajadores españoles, de los sindicatos y de la ciudadanía de Madrid arruina los planes de estos adversarios. Contemos esta historia, una historia muy particular, una historia que merece ser conocida. La noche del 24 de enero de 1977 representa una de las páginas más oscuras y decisivas de la historia contemporánea española. En pleno proceso de transición de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria, un comando terrorista irrumpe en un despacho de abogados en el corazón de Madrid, en la calle de Atocha. Abre fuego contra un grupo de sindicalistas y abogados, todos vinculados al movimiento obrero. El saldo final es dramático, 5 muertos y 4 heridos graves, más allá de la mera brutalidad del acto. La masacre de Atocha adquiere particular relevancia si se inserta en un contexto más amplio, el de la violencia política europea de los años 70. Una violencia caracterizada por redes transnacionales, por tráfico clandestino de armas, por conexiones ideológicas entre grupos afines. En este video profundizamos no solo en las dinámicas del ataque, sino también en los orígenes del propio ataque, incluidas las armas utilizadas, y el papel, directo o indirecto, de algunos elementos externos, italianos para ser precisos, dentro de un clima político que hizo posible esa atroz masacre. Para entender todo esto, sin embargo, tenemos que retroceder un poco más en la historia, a la muerte de Francisco Franco en 1975, cuando España emprende un proceso de transformación política sumamente delicado. Franco había llegado definitivamente al poder con la guerra civil, con la victoria de 1939. El paso de un régimen autoritario como el franquista a una democracia pluralista, con la participación nuevamente de todos los partidos políticos. Ocurre en un contexto de fuertes tensiones sociales, con huelgas generalizadas, reivindicaciones obreras y una creciente movilización política. En 1977 el Partido Comunista todavía se encontraba en una posición ambigua. Hasta el mes de abril anterior había sido formalmente ilegal, pero de hecho se había vuelto influyente dentro de la sociedad. Las comisiones obreras, que en esa época representaban el corazón del movimiento sindical, a menudo en conflicto con empresarios y sectores conservadores, eran la cara pública del compromiso sindical del mismo Partido Comunista Español. Paralelamente, sin embargo, grupos de extrema derecha compuestos por nostálgicos del franquismo, exmiembros de las estructuras represivas, jóvenes militares radicalizados y exiliados italianos intentaban detener el proceso democrático mediante la violencia. Este fenómeno no era aislado, se insertaba en un contexto europeo, marcado por algo que ya conocemos, la llamada estrategia de la tensión. El despacho de abogados, ubicado en la calle de Atocha número 55, es un punto de referencia para trabajadores y sindicalistas a principios de ese 1977. Los abogados que trabajan en su interior defienden activistas perseguidos, trabajadores despedidos, incluso a militares encarcelados. El trabajo tiene una dimensión profundamente política. De hecho, contribuye a desmantelar, a través del derecho y de manera pacífica y democrática, las secuelas nocivas del sistema franquista. Herencias que son muy difíciles de eliminar de manera definitiva. Porque después de casi 40 años de franquismo, la sociedad española, especialmente los sectores menos escolarizados y menos cultos, no conocieron otra cosa más que el sistema de Francisco Franco.
El hecho es que el trabajo de este despacho de abogados lo expone, lo convierte en un blanco prioritario. Sobre todo para la extrema derecha, para los nostálgicos del franquismo. Atacar a esos abogados significa golpear la infraestructura legal y simbólica del movimiento obrero. La noche del 24 de enero de 1977, un grupo armado irrumpe en el despacho. Dentro todavía hay varios abogados y sindicalistas. Están ahí trabajando hasta tarde. Todos están desarmados. Nadie espera una irrupción de ese tipo. Los terroristas, después de controlar el acceso e identificar a los presentes, reúnen a los abogados y sindicalistas y abren fuego a quemarropa. La acción es rápida, planificada, despiadada. Mueren 5, otros 4 quedan gravemente heridos. El objetivo no es simplemente eliminar a personas específicas, sino más bien enviar un mensaje intimidatorio a todo el movimiento democrático. El mensaje es: el franquismo sigue vivo. El franquismo quiere sobrevivir. El franquismo no tiene miramientos con nadie, ni siquiera con personas desarmadas. Cuando comienzan las investigaciones, uno de los aspectos más relevantes, pero también controvertidos, es el origen de las armas utilizadas por el comando. Los atacantes utilizan metralletas semiautomáticas de la marca Ingram, una marca extranjera, utilizada principalmente dentro de las fuerzas policiales españolas. Esto ya hace saltar las alarmas sobre lo que realmente sucedió, sobre quién quiso atacar a esos abogados y a esos sindicalistas. Las investigaciones judiciales y las reconstrucciones historiográficas posteriores han evidenciado cómo esas armas fueron modificadas en un laboratorio clandestino controlado por la policía, que abastecía a los movimientos franquistas incluso a través de la labor de agentes extranjeros. Uno de ellos es un ingeniero nuclear italiano, se llama Eliodoro Pomar. Huyó a España junto con Stefano del Lecciaie y con muchos otros neofascistas, porque en Italia es buscado por terrorismo, banda armada, intento de reconstrucción del disuelto partido fascista. Pomar en Madrid pide poder trabajar en una central nuclear, pero mientras tanto se las arregla como puede y pone a disposición sus conocimientos técnicos para modificar esas metralletas Ingram a favor del comando que dispara en la calle Atocha. Las investigaciones y los estudios posteriores han puesto en evidencia varios contactos, más o menos directos, entre los ambientes de la extrema derecha española y los grupos neofascistas italianos. Porque no es solo Eliodoro Pomar. En ese periodo en Madrid se reúne la Orquesta Negra. Así es como la llama la prensa. Que no es esa orquesta negra que había intentado matar a Hitler el 20 de julio de 1944. Es solo una asonancia fonética, no es obviamente la misma. Hablamos de los exmiembros de la Ginter Press que ya conocemos. Ralph Sengren-Sierak, alias Yves Guillou, y todo su grupo que, después de dejar Lisboa tras la Revolución de los Claveles, encontraron asilo precisamente en España. Y luego están los neofascistas italianos. Huyeron de las cárceles italianas o de la posibilidad de ser arrestados, a raíz de las distintas investigaciones. Las investigaciones por Piazza Fontana, las investigaciones por Piazza della Loggia, las investigaciones por el atentado a la jefatura de policía de Milán, las investigaciones por la masacre del Italicus, las investigaciones por la masacre de Peteano, todas masacres. Los neofascistas italianos que no eran arrestados, todos huían a España, porque todavía cuentan con la protección de esos aparatos estatales que habían sido bendecidos y protegidos por el franquismo y que aún tenían una influencia bastante fuerte sobre las instituciones españolas. La España posfranquista era vista por algunos círculos neofascistas italianos como un refugio y al mismo tiempo una fuente estratégica. Un lugar en el que contrarrestar el avance de la democracia y defender un modelo político autoritario. Ni siquiera la Grecia de los coroneles había resistido el golpe. Esa Grecia que incluso había financiado parte de la deriva neofascista en Italia, que también la había entrenado. La Grecia de los coroneles se había derrumbado después de la aventura de Chipre en 1974. España, en el periodo de la transición, es vista como el último baluarte, el último bastión donde refugiarse. Y es precisamente ahí, en ese caldo de cultivo entre el franquismo moribundo y el neofascismo en fuga, donde se desarrollan varias oportunidades para una guerra sucia. Una guerra sucia que lleva a los neofascistas italianos a intervenir también en otras acciones. Por ejemplo, en la guerra clandestina contra los separatistas vascos de la ETA. O en la represión del movimiento carlista, los seguidores de una rama rival respecto a la de la casa reinante de Borbón,
que inicialmente se habían alineado con los franquistas y luego se separaron de ellos, convirtiéndose incluso en opositores del franquismo. En todos estos casos, se recurre constantemente a operativos italianos simplemente para llevar muerte y dolor. Pero volvamos a la masacre de la calle de Atocha. El objetivo es el terror. No solo eso. El objetivo es sacudir a la opinión pública española y empujarla a toda costa a reaccionar de manera desordenada, a atacar las instituciones y así provocar la reacción del ejército, que todavía está fuertemente infiltrado por elementos franquistas. Pero la respuesta de la sociedad civil española es inmediata y fuera de lo común. El funeral de las víctimas se convierte en una manifestación masiva, caracterizada por un silencio disciplinado y una participación transversal. A excepción de los franquistas, todas las demás formaciones políticas participan en silencio, manifestando un dolor contenido. El comportamiento del Partido Comunista, que era el verdadero objetivo del comando de la calle de Atocha, es decisivo. En vez de reaccionar con violencia, en vez de pedir la cabeza de alguien, en vez de dejarse llevar por la venganza, el Partido Comunista Español invita a la calma, contribuye a evitar la escalada. Esa escalada que podría haber desestabilizado al país. Esta actitud refuerza la legitimidad del partido y acelera su legalización, que ocurrió poco antes. La masacre, paradójicamente, contribuye a consolidar el proceso democrático. Es el efecto opuesto al que querían los atacantes. No el caos, no la reacción de los militares. La democracia sale fortalecida, estabilizada, decidida a no dejarse superar por los resurgimientos del franquismo. La masacre de Atocha no puede entenderse completamente sin insertarla en el contexto de la violencia política europea de los años 70. Ya lo hemos dicho, en varios países grupos extremistas utilizaban la violencia para influir en los procesos políticos. Pero España, que se había convertido en uno de los escenarios de esta compleja dinámica, ofrece una respuesta diferente. Ningún golpe de Estado. Ningún pretexto para dar un golpe de Estado. De hecho, parece que volvemos a ver las escenas del funeral de las víctimas de la bomba de Piazza Fontana en Milán, el 12 de diciembre de 1969. Una ciudad entera que se detiene, que honra a las víctimas, en silencio, sin dejarse llevar por actos irreflexivos. Con el tiempo, la masacre de Atocha se ha convertido en un símbolo de la lucha por la democracia. Sin embargo, su interpretación ha evolucionado con el tiempo, incluyendo una mayor atención a las dimensiones internacionales de la violencia política. Los estudios más recientes destacan que la transición no fue un proceso lineal y pacífico, sino un periodo marcado por profundas tensiones, en el que actores internos, pero también externos, interactuaron de maneras complejas. El tema de las redes neofascistas internacionales sigue siendo objeto de investigación, incluso dentro del Poder Judicial. El trabajo del magistrado milanés Guido Salvini ha arrojado luz sobre todo esto y ha contribuido a una comprensión más detallada del evento. La masacre de la calle de Atocha, el 24 de enero de 1977, representa entonces un punto de inflexión en la historia española, pero también en la historia europea. No por su brutalidad, sino por las conexiones que lo determinaron y las reacciones posteriores. En definitiva, la reacción de la sociedad española, capaz de transformar una tragedia en un movimiento de cohesión, sigue siendo uno de los elementos más significativos de este acontecimiento. La memoria de Atocha ha sido preservada por los sobrevivientes que testificaron sobre lo que ocurrió esa noche. La memoria de los abogados asesinados sigue viva. Es una memoria que no se puede borrar. Es una memoria que pesa enormemente como legado en la vida no solo de España, sino de todo el continente, sobre todo en la de los trabajadores. Esos trabajadores que hoy efectivamente celebran su fiesta. Una fiesta que está destinada a reafirmar no solo el derecho al trabajo, sino el derecho a la dignidad del trabajo. Este es el verdadero legado, la verdadera herencia de la calle de Atocha, mucho más que las personas arrestadas. Todos los miembros de los movimientos de extrema derecha, Fuerza Nueva y Guerreros de Cristo Rey. Todo esto nos hace entender que frente a la violencia, frente a la voluntad de sofocar los derechos, esos derechos que son la base de nuestra vida cotidiana, hay una sola manera de reaccionar realmente. Demostrar que la violencia nunca es la solución. Demostrar que la violencia nunca es el método. Demostrar que el derecho es la base de la ciudad. Demostrar que la dignidad humana no puede ser negada a fuerza de balas. Esa es la lección final de Atocha.
y hoy la recordamos junto a ese enorme funeral que acompañó a las víctimas, junto a los sobrevivientes, algunos marcados de por vida por las cicatrices, las heridas, la parálisis. Todo esto debemos recordarlo porque si existe la dignidad del trabajo y si existe la democracia, también se lo debemos a esto. El artículo 1 de nuestra Constitución dice: la República Italiana es una democracia basada en el trabajo. El trabajo es un valor fundamental para todos. Poder trabajar, arremangarse, volver a casa por la noche cansado pero feliz por haber hecho algo y por haber contribuido al sustento propio y de la familia, pero también al progreso de la sociedad. Debería ser una gran recompensa, algo que siempre merece ser recordado y valorado. Les mando nuevamente muchas felicidades a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras, a todos ustedes que nos siguen y los invito a los próximos videos aquí en Dentro la Historia.